Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, 29 de abril del 2026. El texto de hoy es Juan 12, versos 9 al 11, versión Reina Valera 1960. Dice la palabra de Dios: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Esta es la reflexión. Este pasaje nos sitúa en Betania, poco antes de la entrada triunfal del Señor Jesucristo en Jerusalén. El contexto inmediato revela un poderoso contraste espiritual. Por un lado, una multitud atraída por la evidencia viva del poder de Cristo. Por otro, líderes religiosos endurecidos que rechazan deliberadamente la verdad. Lázaro es aquí más que un personaje. Es un testimonio viviente de la autoridad absoluta de Cristo sobre la muerte. Su sola presencia proclamaba una realidad imposible de negar. Jesucristo no es simplemente un maestro, sino el Señor de la vida. Como dice el Evangelio de Juan, en él estaba la vida y él era la luz de los hombres. Lázaro no predicaba solo con palabras. Su existencia era una declaración visible del poder redentor del Hijo de Dios. Observemos el texto cuidadosamente. La atracción hacia Cristo y su obra. Lo primero que resaltamos del versículo 9 es que la multitud vino no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro. Ese era un testimonio fuerte. Esto revela una verdad importante. Las obras de Cristo confirman su identidad. El milagro no era el centro, sino el testimonio que apuntaba a Cristo. Lázaro no era el objeto final de la fe, sino un medio que dirigía a Cristo. Segundo, la dureza del corazón religioso. Versículo 10. Los principales sacerdotes, lejos de rendirse ante la evidencia, deciden matar también a Lázaro. Deciden matar también a Lázaro. Claro, porque ya habían decidido matar a Cristo. Ahora, esto no es ignorancia, es rebelión consciente. La religión sin vida, la religión falsa, la religión sin regeneración produce hostilidad hacia la verdad. Y eso sucede en todas las religiones. Hay casi 5,000 religiones en el mundo y ninguna es la verdad. La Biblia no habla de religiones. La Biblia habla de un Salvador, Cristo. Y regularmente cuando se presenta el Evangelio y se habla de únicamente Cristo, la religión sin vida siempre se opone. Tercero, el impacto del testimonio, verso 11. Muchos se apartaban y creían en Jesús. Aquí vemos el poder del Evangelio, el poder del testimonio, pero también vemos el propósito de Dios. La manifestación del poder de Cristo produce fe genuina en aquellos que responden con un corazón dispuesto. Lázaro era una evidencia viva de que Cristo transforma, rescata y da vida. Por eso la Biblia siempre nos apunta a Cristo. Teológicamente este pasaje nos enseña que, primero, Cristo es el centro absoluto de toda obra divina. Juan 17:3 dijo el Señor Jesucristo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y Jesucristo ha venido, hermanos, para dar vida, para dar testimonio del Padre, para enseñarnos claramente que toda obra que Él hace, la hace en conjunto con el Padre y con el Espíritu Santo. El testimonio de una vida transformada es un instrumento poderoso de evangelización. La fe genuina siempre produce una separación. Algunos creen, pero otros endurecen su corazón. Así que la oposición a Cristo no siempre proviene del mundo secular,
sino frecuentemente de sistemas religiosos sin vida espiritual. La religión falsa siempre es hostil contra Cristo, es hostil contra la verdad. Veamos una aplicación. Este pasaje confronta directamente la vida del creyente. Primero, tu vida, recuerda, es un testimonio visible. Así como Lázaro no necesitaba hablar para impactar, el creyente verdadero evidencia la obra de Cristo en su vida. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Ahora tu vida en Cristo debe ser un testimonio fehaciente. Tú debes de testificar de Cristo con tu vida. La pregunta es, ¿tu vida apunta a Cristo o a ti mismo? La pregunta es, otra vez, ¿estás dando testimonio de cómo te levantaste de los muertos para que vean a Cristo en tu vida? Primero, fíjate bien, la evidencia de transformación es clave. Una fe meramente intelectual no impacta a nadie realmente, pero una vida transformada por Cristo produce preguntas, atracción y a veces, claro, oposición, como podemos ver ahí en el caso de Lázaro. Pero tú y yo somos llamados a impactar al mundo con una vida que refleje a Cristo, una vida nueva. Segundo, la oposición es inevitable. Si realmente vives para Cristo, habrá resistencia, sí. No todos van a celebrar tu fe. No todos van a celebrar que dejaste las drogas, que dejaste de engañar, que dejaste de mentir, que dejaste el alcohol. No todos van a celebrar tu vida nueva. Algunos la van a rechazar activamente como sus líderes religiosos. Inclusive hasta tus propios padres. Cristo dijo claramente que Él no vino a traer paz sino espada y dividir las casas, y estarían los padres contra los hijos contra los padres, la nuera contra la suegra y así. Hay veces que tu propia familia te va a rechazar. En la religiosidad he escuchado testimonios de gente que dice que sus padres preferirían que siguieran en el alcohol, en las drogas, perdidos, pero siguieran en su religión. Así de triste es esto. Tercero, Cristo sigue siendo el centro. El objetivo no es que la gente admire tu historia, sino que crea en Jesús. Todo testimonio verdadero dirige a Cristo, no al hombre. Tu testimonio es de Cristo, no de ti, pero la gente va a certificar la realidad de Cristo con tu vida cambiada. Aquí hay un pensamiento. Al igual que Lázaro, todo creyente nacido de nuevo es un testimonio vivo del poder de Cristo para salvar y dar vida a los muertos. Por lo tanto, testifica de Cristo con tu vida. No calles, porque si nosotros callamos, las piedras clamarían, declaró Cristo. Esta es la exhortación: examina con honestidad tu caminar con el Señor. La pregunta: ¿eres un Lázaro espiritual cuya vida evidencia que Cristo te dio vida? ¿O tu cristianismo es invisible, sin impacto, sin fruto? Pregunta: ¿estás dispuesto a ser testigo, aun cuando eso genere oposición? Dios no busca espectadores, sino testigos vivos. La iglesia necesita creyentes cuya vida declare: Cristo vive en mí. Somos llamados a ser testigos y llevar su evangelio hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8 declara: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La gran comisión para la iglesia es clara. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No minimices el poder de una vida transformada. Solo un creyente genuino puede ser instrumento para que muchos crean en Cristo. La pregunta es: ¿tú eres ese instrumento en las manos de Dios? ¿Estás testificando de Cristo? Prepárate. Cuanto más clara sea tu identificación con Cristo, más evidente será la oposición. Porque no somos del mundo. Antes el Señor nos escogió del mundo. Y si el mundo aborreció a Cristo, también nos van a aborrecer a nosotros. Pero no retrocedas. La verdad nunca necesita aprobación para ser verdad. Identifícate con Cristo, camina como vivo entre los muertos y testifica quién te dio vida, porque solo Cristo tiene poder para levantar a los muertos y darles vida. Recuerda, lee la Biblia diariamente y ora a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Oremos.
Rey mío y Dios mío, mi Padre amado, mi Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque en Cristo hemos recibido vida donde antes había muerte. Gracias porque así como levantaste a Lázaro, también nos has dado vida espiritual por medio de tu Hijo amado. Padre, te pedimos que nuestra vida sea un testimonio claro, visible y fiel de tu poder transformador. Que no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Líbranos de una fe superficial y sin fruto. Danos una fe viva que impacte, que refleje tu gloria, que apunte siempre a Cristo. Que testifiquemos en todo momento a toda persona y en todo lugar el poder de Jesús para levantar de entre los muertos y dar vida. Fortalécenos para permanecer firmes cuando venga la oposición. Que no temamos al rechazo ni a la persecución, sino que vivamos con valentía cada día, sabiendo que nuestra vida te pertenece a ti, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Usa nuestra vida, Señor, para que muchos crean en Cristo. Que todo lo que somos y hacemos glorifique tu nombre. Te lo ruego en el nombre santo y glorioso de mi gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.